climáticos. Recordemos que la frecuencia AM es que altamente se interfiere rápidamente con las problemáticas climáticas y con la morfología también. Y ahora nos encontramos nuevamente. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué ha pasado por sus ciudades? ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Cómo estamos, Álvaro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Yo estoy súper bien, la verdad. Aquí esta semana el clima ha estado bastante bueno, pero justamente hoy está propenso a que vuelva a llover. Pero ha estado súper bonito el día, la verdad. Especialmente hoy, ayer, con mucho sol. Así es que bien en general. Sí, ha sido una tónica acá igual, Carlos. No sé cómo estará el clima, Álvaro, allá, pero en Nueva Zelanda, pero acá la semana, o sea, perdón, los días que pasaron estuvieron bastante bonitos. Ha cesado un poco esa lluvia inclemente y al menos dio paso por algunos momentos a algunos rayos de sol y días despejados. Allá en Nueva Zelanda, ¿cómo ha estado todo? Hola amigos, estoy teniendo problemas con la conexión. No los escucho Se muy te bien. escucha un poco con No sé delay. qué será. Estoy tratando aquí de sintonizar bien la radio, pero no puedo. No sé si es mi micrófono, la conexión. Bueno, aprovecho de saludarlos de todas maneras. No sé qué está pasando, ¿no? Nosotros te escuchamos con cierto retardo, pero te entiendo. Ah, ok. Sí, estoy tratando aquí de mejorar la comunicación, pero no he podido controlarla. No sé qué es lo que está pasando. Amigos, que me pasó, no sé, se cortó la comunicación, no sé qué les pasó a ustedes, pero acá me pasó en mi departamento algo sumamente extraño. Me llegaron 11.350 mensajes al WhatsApp del teléfono, me llegaron mensajes de Facebook, de Instagram, se acaba de prender la televisión de forma autómata y hubo un pequeño apagón, se generaron un montón de conductas que tienen que ver con mi teléfono, con el celular. En la radio no hubo prácticamente ninguna interferencia, pero sonó en algún momento el teléfono y todo muy extraño, es como si las cosas hubieran empezado a funcionar solas, como si hubiéramos querido tener un llamado de atención. Eso me está pasando acá en este momento en Puerto Montt, en mi departamento. No sé si a ustedes les pasó algo parecido después de este corte que tuvimos. ¿Qué me pueden contar? Oye, Gustavo, sabes que yo confirmo exactamente, a mí me pasó exactamente lo mismo. Ya. Pero después de ver todo lo que estaba pasando con los artefactos tecnológicos, obviamente, de comunicación, salí a verificar a la calle si es que había, no sé, alguna otra casa o oficina. Así que salí corriendo a verificar si es que, no sé, estaba algo relacionado con gente despertando o que todo había vuelto a la normalidad, pero sabes que eran solamente los artefactos electrónicos como teléfonos, televisiones, decodificadores, así es que me metí a algunas oficinas y estaban funcionando, pero como dices tú, eran transmisiones anteriores. Todos los mensajes que recibí, todos los posteos que recibí en todas las redes que están funcionando ahora, eran del pasado, antes de que toda la gente se durmiera. Pero confirmo que no hay gente, pero a mí no me sorprende, no me sorprende para nada lo que está pasando ahora con este tema de la tecnología despertando en cierto sentido.
Exactamente, Oye, Carlos, antes que le comento, Carlos, que revisé 4 mensajes que me llegaron y justamente son del pasado. Son 4 mensajes de cobranza que me llegaron, no sé el resto. bueno, yo les puedo comentar que al igual que ustedes se encendieron todos los electrodomésticos en casa, fue impresionante. Me llegó solo un WhatsApp, sí. Estoy revisando acá, me llegó un WhatsApp que no puedo leer en público, esa es la verdad, pero asimismo tengo cientos de mensajes de texto y en bandeja de correo electrónico también miles de mensajes. Obviamente hay harto para entretenerse durante estos días, porque, porque justamente hay una cantidad enorme de mensajes antiguos. La verdad es que desconozco si hay alguno que sea como vigente. Yo creo que ahí vamos a tener ahora esta semana ahí el desafío para investigar cuál es realmente el motivo de por qué en el fondo se activaron las redes sociales. Y es como que estaba todo acumulado, ¿cierto? Esperando ser descomprimido, y por algún motivo, razón, eso pasó recién. Increíble, increíble. Yo estoy todavía un poco asombrado. Estoy mirando, ustedes saben, yo vivo en departamento, estoy mirando hacia el frente a ver si veo luces o algo parecido, pero fue como un flash, fue como hay algo inesperado que duró alrededor de 1 minuto y nada más. Qué extraño, amigos. No sé si cesar un poco estas transmisiones para revisar. Igual me da duda que habrán en todos mis mensajes. Me siento medianamente importante, les comento. Nunca había tenido tantos mensajes juntos de una vez. Siento cierta fama. Y bueno, ¿Contaste pero los likes? ¿cómo? ¿Contaste los likes? Estoy en proceso de eso. Pero increíble este asunto de las redes, las redes sociales que se nos habían, nosotros creo que de alguna manera estábamos ya desconectados de todo este mundo de la internet, y ahora como que este pequeño flash como que nos reconecta nuevamente con las redes, y no sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero siento cierta curiosidad que a la vez se complementa como con una necesidad de redes. Hay una cuestión medianamente adictiva aquí que veía perdida, pero que ahora como que vuelve a renacer. Y bueno, claramente Álvaro hace mención de cuántos likes están en el fondo aparecieron en tu plataforma, y, y como bien señalas tú, Gustavo, las redes sociales eran parte de nuestro cotidiano al punto de ser, yo creo, el elemento focal o central de nuestro quehacer en general. Todo lo que hacíamos desde principio a fin durante el día estaba vinculado a lo que pasaba a través de nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook y demás plataformas. Entonces, justamente aquí está la tentación, yo creo, de cada uno de ustedes de contabilizar cuántos me gusta tuvieron tus comentarios, digamos, al menos yo alcancé a escribir cosas que nunca llegaron a destino. Y como bien señalan, ya son no sé cuántas semanas que estamos en esto de encontrarnos a través de la radio, y de cierta forma siento un poco esta sensación de quedarme a lo mejor en este estado en el que justamente no es una necesidad imperiosa, ¿no? El tener que estar, digamos, continuamente pegado al celular. Le comentaba, recuerdo a algunos amigos que la vorágine del trabajo y también de las relaciones personales se estaba transformando en algo súper esclavizante, a propósito de que justamente la plataforma WhatsApp estaba de cierta manera controlando en el fondo el quehacer. Es decir, si yo no revisaba mi WhatsApp durante 2 horas, un ejemplo,
era fijo que tenía que pasar por lo menos 30 minutos respondiendo mensajes, leyendo, ¿verdad? Porque si no, en la noche era prácticamente estar horas intentando buscar algún mensaje importante, hacer esa selección de qué realmente es la información que es pertinente y responder de manera inmediata esos mensajes, correos, porque si los dejas para el otro día ya es una montaña de en comillas responsabilidad. Así es que yo creo que esto es un tema justamente el retomar la convivencia con este tipo de actividades. No sé cómo es para ustedes esa relación, al menos le estoy comentando cómo había sido las últimas semanas con justamente las redes sociales activas. Álvaro, a ti que te gusta filosofar y todo ese mundo, ¿qué crees tú las redes sociales le han hecho yo más estoy, bien o más mal a las sociedades? al igual que tú, choqueado, pero no al mismo tiempo no estoy sorprendido. Creo que era algo que yo estaba esperando. Obviamente por el encuentro que tuve con esta soldado que me contó de que todas las cosas relevantes para controlar el país o mantenerlo funcionando estaban siendo controladas por estos logaritmos y inteligencia artificial, no me sorprende. Yo creo que estaba planificado desde la premisa de que todos, cuando pensaron de que la gente se iba a dormir y pensaron en que la gente se iba a dormir por completo y no iban a haber algunos individuos en este vasto mundo despiertos para ver que esto pasara, yo creo que estaba planificado. A mí me causa un poco de temor y de miedo por lo que se viene. Y me siento casi con las manos atadas porque no sé qué podría hacer. No hay nada que pueda hacer, no hay nada que pueda cambiar. Así es que no me siento muy bien al respecto con este incidente que sucedió y que está sucediendo. Yo quiero tomar esto de las redes sociales, obviamente, y todo lo que significa la internet para nosotros, y la voy a, no sé, para mí es solamente poder. Yo creo que es alguien que está atrás tirando como los hilos del poder, y en cierto sentido lo que quieren lograr es control, dominio. Pero a mí me queda una de las cosas que sí ha traído las redes sociales o la internet a nosotros, que es el bien común. Y lo pudimos ver antes de obviamente de que pasara esta crisis del COVID con el tema de la explosión. No llegamos de la explosión social en Chile, el estallido social en Chile. Yo creo que las redes sociales jugaron un rol fundamental en exponer esto y en visibilizar algo que estaba pasando por muchos años. Lo lamentable de esto es que la gente que maneja las redes sociales se encarga de bloquear toda esa exposición y se hace más difícil exponer cosas que están pasando en los distintos países. Yo quiero poner el énfasis en el tema de las redes y de la poco cuidado que tenemos los ciudadanos de cómo nos exponemos, de cómo entregamos la información, de cómo entregamos fotos, datos personales, datos biológicos, emociones, estados de ánimo. Todo eso es información que usan para en cierta forma controlarnos, influenciarnos. Yo escuché por ahí en algún programa radial de una persona en esto, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, que demandó a Tinder. No sé si ustedes se acuerdan de que había una plataforma de citas online
en donde tú tenías un profile y mayormente se usaba como para tener sexo con otras personas. Y esta mujer demanda a Tinder porque quiere cerrar su cuenta, pero le exige a Tinder que quiere tener acceso a la información que tiene Tinder acerca de ella. Tinder le dice que obviamente uno cuando accede a estas redes, Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Pinterest, cualquiera sea de ellas, nosotros firmamos un contrato. Si ustedes se pueden dar cuenta que al final es un Terms and Conditions Agreement, en donde uno, el solo hecho de poner ese tick ahí y poner estoy de acuerdo, está firmando un contrato. Y eso es lo que la gente no tiene conciencia, porque no está el acto de firmar, no está el acto de firmar como cuando uno firma un contrato de trabajo o cuando uno va al banco a pedir un préstamo o un crédito hipotecario, no está esa acción. Entonces la gente no toma conciencia de lo que está entregando y lo que está obteniendo a cambio. Y esta mujer se van a sorprender, pero obtuvo su profile, obtuvo toda la información que tenía, y eran 800 páginas de información. 800 páginas de información con estados de ánimo, emociones, datos personales, gente a la cual ella visitaba o veía. Imagínense lo que significa eso. Imagínense la cantidad de información que tendrá Facebook de nosotros. Eso es lo que a mí me da más miedo, y más encima con lo que pasó ahora, que este episodio de que todos los celulares, los computadores, las televisiones, todo este tema de la televisión satelital se activó. Lo encuentro sorprendente, y estoy estupefacto. Es un miedo absoluto a saber, a no saber qué es lo que va a suceder y cómo poder controlarlo. Solamente para terminar, chicos, hay una cosa que escuché hace mucho tiempo atrás, a uno de los, ya lo he mencionado ya, pero lo he leído un poco y me ha gustado mucho y lo he investigado harto, he visto hartos conferencias de él, y es Byung-Chul Han, y él habla del panóptico digital. Él se toma del panóptico que fue diseñado por un psicólogo europeo, que era solamente con el hecho de que él diseñó una cárcel en donde había una torre de vigilancia en el centro de la cárcel. Y era solamente por temas de eficiencia, era por un tema de cómo ser más eficiente al tema de vigilar a los presos. Pero existía esta sensación de vigilancia constante, porque la torre estaba en el centro de la cárcel. Entonces los presos se sentían observados constantemente. O sea, las 24 horas del día, 7 días a la semana, estaban constantemente mirando hacia esa torre que estaba enfrente de ellos. Y los presos se empezaron a comportar mejor. Obviamente este proyecto no se llevó a cabo en las cárceles del mundo, pero Byung-Chul Han se toma de este panóptico y lo transforma en el panóptico digital. ¿Qué es esto? Las redes, la internet, en una vigilancia constante, pero lo único que cambia es que esa vigilancia constante es voluntaria, porque nosotros accedemos o estamos de acuerdo con que nos vigilen, entregamos voluntariamente nuestra información para que nos vigilen. Y eso es lo que a mí me complica, sí, me complica demasiado. Oye, yo solo quisiera recalcar un poco tus palabras, Álvaro, cuando dices que no hay conciencia del acto de firma de contrato con nuestras redes sociales. Estoy pensando en esa serie de ventanas que aparecen en pantalla, que como tú bien dices están ahí para ser firmadas, que son varias páginas muchas veces, y que por supuesto diría yo que el porcentaje de gente que no lee eso, o sea, que solamente aprieta acepto, I agree, ¿no?
eh, es altísimo. Yo me cuento entre ellos y solo compartir con ustedes una pequeña anécdota. Hace un tiempo atrás, a través de un amigo que justamente trabajaba en un call center, me, me explicaba que hay toda una política al momento de llamarte, en donde hay mucho estudio detrás en términos como psicológicos de cómo iniciar la conversación para finalmente lograr el objetivo, que es convencerte de algo. Y en términos como más concretos, hay llamados para que tú aceptes créditos, hay llamados para que tú aceptes justamente contratos de negocio. O sea, imagínate lo impresionante que es que por un llamado telefónico la gente empiece a pagar un seguro mensualmente, empiece a pagar cosas que finalmente nunca solicitó. O sea, para mí es descabellado. Y justamente él me enseñó una pequeña táctica que tiene que ver con cómo dar respuesta a este tipo de llamados. Les puede servir a ustedes. Yo lo empecé a implementar desde el primer día. Y tiene que ver con que cuando te están diciendo todas las condiciones y te están lanzando las ideas, que por supuesto están muy bien diseñadas, muy bien pensadas, eh, la respuesta tuya puede ser algo así como ok, muchas gracias. Sí, le agradecería que me envíe toda la información que usted me está entregando ahora a mi correo electrónico, porque yo con calma voy a revisar este tema punto por punto y, y ahí yo le puedo dar una respuesta. Automáticamente esas personas, a mí me empezó a pasar que o me cortaban, ya, o algunos se ofuscaban. Y me empezó a pasar con algunos que me decían, pero ¿qué más información necesita, digamos, de la que yo le estoy entregando? ¿Acaso no estoy siendo claro? No, le decía yo, mire, lo que pasa es que yo no puedo firmar algo sin ver el fondo de esto y el contexto. Entonces, bueno, y en algunos casos yo creo haber dicho, bueno, y en definitiva todo lo que firmo yo antes tiene que revisarlo mi abogado. ¡Pum! Corte. Oye, te lo firmo. Eso me empezó a pasar desde el primer día que empecé a dar ese mensaje de respuesta. Me ha servido un montón, primero para que no te vuelvan a llamar, y segundo, para justamente comprobar cómo estamos tan expuestos a este flujo de información, en donde justamente aquí quiero causar algo de polémica también. O sea, no todo puede ser tanta pasividad, ¿no? Álvaro, y el tema de la manipulación está totalmente instalado como una práctica que no solamente viene de mentes que son torcidas o perversas supuestamente, que están ahí en un rincón de nuestra sociedad, están instaladas en nuestras prácticas cotidianas. O sea, el banco te llama y te ofrece en 2 minutos un contrato que tú puedes firmar con el sí y el no. Incluso estoy acordándome que este amigo me decía que como todas las conversaciones son grabadas, se supone que ese es el respaldo después que se traspasa para que se acredite tu respuesta. Entonces, No, y lo peor, Carlito, disculpa que te interrumpa, esas llamadas se utilizan como data, como información para entrenar a los que llaman. No, y lo que iba a decir, que bueno, de una compañía telefónica, era este amigo que me dio todos estos tips. Él me decía que estos trabajadores manipulan la información al punto de que editan el audio, y cuando tú dices sí, ellos lo pegan cuando hacen la pregunta, ¿usted está de acuerdo con aceptar este contrato? Sí. Y lo editan, y tú en el fondo nunca estuviste de acuerdo, pero sí dijiste esa expresión durante tu conversación. Entonces me entró un poco también el temor de cuando me llaman, nunca decir acepto o sí, estoy de acuerdo, ok, incluso el ok, ¿me entienden o no? Entonces ya entra esta sensación como de inseguridad y de persecución. Y como les digo, no son llamados que vienen desde alguna
penitenciaría, o sea, vienen de instituciones totalmente legales, instaladas en el quehacer, digamos, cotidiano. No sé qué, no sé qué les pasa con este tipo de llamado a ustedes, Gustavo. Yo recuerdo haber trabajado un breve tiempo en una de estas compañías, pero hace muchos años atrás, cuando todo esto estaba recién en pañales, estaba comenzando. Entonces el entendimiento que tenemos ahora de lo digital, de la información, estamos mucho más, o al menos de mi parte estoy mucho más al tanto de lo que estaba en ese entonces. Eh, pero yo les quería comentar, y entendiendo el punto que estaban exponiendo ustedes, entendiendo que primero las malas prácticas que hay detrás de esto, y también entendiendo el contexto de poder que hay detrás de todo lo que es la información digital hoy en día y las redes sociales. A mí me gustaría hacer un poquito una analogía y un poquito de historia, de contexto, y entender que bueno, en la vida humana del humano como ser, esto ha pasado en innumerables ocasiones. Cada vez que un desarrollo tecnológico importante es creado en la humanidad, han ocurrido cuestiones muy extremas, conductas extremas. Pasó con, no sé, con la invención de la escritura y posteriormente con la invención de la imprenta, que causó estragos y que causó una concentración del poder que se mantuvo por años y años, décadas, podríamos hablar de hasta siglos, donde el poder se concentró y se utilizó tal cual como lo creo yo que lo estamos viendo ahora, como lo expone Álvaro. Y eso, entonces esto no es primera vez que ocurre. La gran diferencia, creo yo, según mi punto de vista, es que hoy tenemos la oportunidad de que ese proceso en el cual ese control de esta información sea menor, producto de que nosotros mismos, como usuarios de todas estas tecnologías, tengamos la capacidad de revertir todo esto, de luchar contra todo este poder, de justamente utilizar lo que acaba de decir Carlos, de utilizar el conocimiento en nuestro beneficio. A propósito de las respuestas que él le daba a estas personas que lo llamaban por estos call centers. Yo creo que esa es la forma de mirar, según mi perspectiva, los hechos que nos están ocurriendo hoy en día con respecto a la información digital. Y eso, creo yo, se resume en una sola palabra, que es una palabra que aparece en todo este tipo de conversaciones, pero que a lo mejor no hemos nombrado mucho, que yo creo que es educación. La educación es lo que nos va a poder salir de estas malas prácticas de las cuales ustedes hablaban, de este uso de las redes sociales y de la internet de una mala forma, de que la concentración de ese poder permanezca en un grupo de personas que lo usen para su beneficio. Y mientras nosotros seamos una sociedad altamente educada en estos términos y podamos potenciar esa educación y reflejarlo en abogados y en personas que legislen toda esta materia, creo que con mayor rapidez vamos a salir de este proceso negativo de las redes y vamos a ser capaces de democratizar todo lo que tiene que ver con la información, con la data y con el uso de las redes sociales, que además tenemos que también educarnos nosotros y aprender a usar estas redes sociales de buena manera y no usarlas como un medio de, no sé, de descarga negativa para con el otro que no sabemos quién es.
Sí, Gustavo, tiendo a No me digas que no me encuentro la razón. no, tiendo a tratar de entender o sea, a tratar de empatizar con tus palabras, pero Le costó tengo entenderte, una Gustavo. gran diferencia. Yo creo que con todo este proceso lo que se ha tratado, no sé, mira, como tú dices, hiciste como una reseña de lo que ha pasado históricamente con el tema de la escritura, no sé, la imprenta y todo ese tipo de cosas. El ser humano era fundamental en ese proceso. Ahora está excluido. Ya no está tomando parte. O sea, si tú pones la inteligencia artificial o los logaritmos, deciden por sí solos. No hay un ser humano tomando una decisión, no hay un ser humano decidiendo. Son logaritmos, son inteligencias artificiales que tienen una capacidad de manejar tal nivel de información que toman las decisiones y te entregan una decisión ya tomada en tus manos ahí. Claro, pero se sale ahí de todas las fórmulas, se sale la interacción con el ser humano. pero Eso ahí es me lo tomo, que Álvaro, ahí me tomo de las palabras de Carlos también, sí, pero recuerda que detrás de cada algoritmo está la creación humana. Eh, y eso tienes que... siempre ayuda. Gustavo está teniendo algunos problemas con la comunicación, me parece. Otra vez Gustavo. ¿Aló? ¿Aló? Te escuchamos, Exactamente. Gustavo. Tengo problemáticas importantes con la comunicación. Pero no sé si me escucharon esa última parte. Sí, súper. Sí. ¿Recuerdan Sí. lo que hablábamos Muy clara. hace un tiempo con Carlos con respecto a esa temática? Igual detrás hay todo un proyecto humano, digamos, que son los que primero, antes que este algoritmo están detrás de esa construcción. O sea, Me yo parece que igual hay una oportunidad ahí. yo complementaría un poco esa idea que tiene un fondo justamente en términos como de criterio, porque lo que Álvaro nos comentas es una realidad. El algoritmo y todo lo que está pasando a nivel ya como subhumano, ¿no? Está instalado y está generando estas propuestas y incluso estas respuestas que se escapan en el fondo de la decisión humana, y eso es una realidad actual y que por supuesto va en crecimiento. Sin embargo, justamente el conflicto aquí está instalado en términos de cuál es el criterio detrás de eso. Entonces, nosotros podríamos en el fondo entender de que la inteligencia artificial está generando sus propuestas. Sin embargo, alguien está detrás del diseño, alguien está detrás también de ese descriterio, tal vez, de generar ese flujo de información que finalmente va con un propósito específico. Y ese propósito tiende a ser maligno. Ahí ya nos fuimos al chancho, pero claro, con propósitos diversos. Disculpa, querido Álvaro, por la interrupción que comenzó el Gustavo ahí. No sé, yo creo que cada vez más el ser humano está saliendo de la fórmula, sobre todo en el tema de las redes, no sé, pues mire, yo les doy solamente un ejemplo que pasó antes con un tema de las elecciones, el Brexit. Sí, estaba el ser humano que diseñó esta campaña y todo el tema, pero estaba este supercomputador o este bot, que le dicen bots, que estaba influenciando a la gente por sí solo. O sea, era un algoritmo que estaba distribuyendo información y creando, influenciando gente por sí sola. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Está casi comprobado que en Estados Unidos también hubo la intervención de estos bots que eran de Rusia, y que intervinieron en obviamente influenciando a la gente en las elecciones de Estados Unidos, y eso va a pasar cada vez más frecuentemente.
y el tema es que tampoco no sabemos cómo reaccionar, ni siquiera las instituciones gubernamentales tienen cómo, porque no entienden el problema de raíz. Ese es el gran problema. Yo me pongo a pensar en el mismo tema del reconocimiento facial. Eso es por información que entregamos nosotros en las redes. ¿Cuántas selfies nos sacamos al día? No, yo no soy de una persona, yo creo que con suerte me he tomado, no sé, en mi vida me he tomado 3 selfies, pero son suficientes. Son suficientes. Imagínate las personas que se toman una selfie cada 10 minutos. Claro. O sea, tienen un reconocimiento facial y este algoritmo puede reconocer los estados de ánimos, emociones, todo. En los aeropuertos se utiliza de buena forma, obviamente ahí hay algo positivo en el tema de tratar de identificar gente que obviamente que quiere causar daño. Y reconoce ciertas expresiones faciales y estados de ánimos en que te van a decir, obviamente, y van a entregar la información a la seguridad acerca de qué es lo que esta persona puede hacer. Pero también se puede utilizar de forma negativa en el sentido de algo que estaba de muy moda, obviamente, en las redes, y que es las fakes news. O sea, te pueden hasta hacer tu cara, pueden usar tu fotografía y hacer que tu cara se mueva o diga algo, imitar tu tono de voz y todo, y crear una noticia falsa. Eso es lo que a mí me preocupa en demasía. Gobiernos que no son bien intencionados también, que como vigilan a la gente. Pero hay casos también positivos de, no sé, en el caso de Estonia, que tiene un tema con el tema de la Digital ID. Pero hay una gran diferencia, que está legislado, toda la gente sabe, y la gente obviamente tiene acceso a su información y sabe quién tiene acceso a esa información también, porque tienen acceso a toda esa data que está almacenada de ellos en el gobierno. Y bueno, justamente como ustedes bien señalan, hay mucha información cruzada, encuentro yo. Y de cierta manera, a lo mejor, dependiendo de desde qué latitud nos están escuchando, pueden saber cómo funciona nuestro sistema de gobierno, nuestra sociedad, porque estamos aquí en Chile al menos expuestos justamente a la fake news, pero de manera permanente. Hay una especie de libertad, ¿verdad?, en términos de exposición de información, y yo hacía mención de algunos llamados telefónicos que son parte del cotidiano. O sea, las empresas tienen libre disposición, ¿verdad?, de acceder a tus números telefónicos. ¿De qué lugar lo sacan? No sabemos, y etcétera, etcétera. Ahora, bueno, a mí me gustaría destacar un poco la expresión de Gustavo cuando dice que necesitamos una sociedad altamente educada. Creo que por ahí está un poco la idea fuerza o la idea que debemos empujar como personas, como seres humanos, como sociedad, no solamente entendiendo esta expresión como una especie de necesidad individual. Ustedes saben que hay mucho énfasis a entender el mundo desde mi perspectiva, desde mi bienestar, desde mi propósito, desde mis logros. Y hay poca cultura justamente que tenga que ver con la empatía. Hay poca cultura en donde se manifieste un interés real por el bienestar común, porque el aporte que yo puedo ser o hacer está directamente relacionado con justamente este bienestar en términos más generales, ¿no?, como sociedad. Hay harto que hacer en ese sentido. Yo, a propósito de informaciones, he participado de algunos seminarios en donde está recién instalándose esta idea del bienestar comunitario, ¿no?
Pero justamente en el fondo me gustaría hacer esta mención a propósito de todo lo que estamos lanzando sobre la mesa, en donde, y a propósito de educación ciudadana, es que ustedes saben que aquí en Chile, al cumplir tu mayoría de edad, también tienes acceso al crédito, al endeudamiento, ¿ya? Yo soy hijo de dos personas maravillosas, mis padres que tenían muchísimas virtudes, pero una de sus debilidades justamente pasaba por el tema de la sensibilidad, digamos, de estar expuesto un poco al endeudamiento. Entonces libraron varias batallas en ese respecto. Entonces, hoy acá nosotros tenemos la posibilidad de acceder a créditos siendo estudiantes. No sé, Álvaro, si tú sabes, no sé cuánto tiempo llevas allá en Nueva Zelanda, pero aquí apareció algo así como el crédito para la dueña de casa, la tarjeta de crédito para la dueña de casa. O sea, el crédito para la persona que está sin trabajos, o sea, me corrijo, ¿no? Que está con un trabajo extenuante, ¿verdad? Y que está con un trabajo, digamos, en su casa, pero Que no recibe remuneración. que no es remunerado, justamente. Entonces, esa persona tiene acceso al crédito, entendiendo que si no tiene ingresos y se endeuda, ¿cómo va a saldar esa deuda? Y ahí es donde nuevamente entra esta idea, ¿no? De cuál es el criterio que está detrás de lo que está instalado hoy en día como una práctica cotidiana, en donde todo lo que tú nos mencionas respecto de, de todos estos esfuerzos que finalmente han sido traspasados a la matemática, han sido traspasados a la computación, a estas mentes brillantes, podríamos decir, que son de ceros y unos, y están hoy día en el fondo haciendo una vorágine de traspaso de información, pero que justamente carece de sentido humanitario, que carece de un criterio que permee o que más bien tenga, ¿verdad?, un enfoque en donde el ser humano importa, o sea, su bienestar. Y aquí es donde justamente esta idea de una educación que sea desde el enfoque ciudadano, no tanto del conocimiento duro, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de educación pensamos automáticamente en un poco en esta idea del título, en esta idea del estatus, ¿no? Sin embargo, hay un dicho que yo he repetido mucho tal vez durante estas transmisiones de mi padre, que él decía: yo he conocido tanta gente profesional tan maleducada. Está lleno de profesionales en mi trabajo, pero son unos rotos, maleducados. Y que justamente me quedó grabado por el hecho de hacer esta referencia en donde pueden haber personas muy preparadas que tengan todas las acreditaciones en términos de contenido, pero hay una pésima relación con justamente la educación que está más ligada a los valores, que está más ligada a la ética, ¿no? Que por supuesto la generación pasada está totalmente vinculada con los valores familiares, ya sea y fueran cuales fueran, pero ahí había un traspaso profundo de sentido en el fondo humanitario, que hoy en día nuestros jóvenes, nuestros niños están en otra posición, o sea, sus referentes o influencias no pasan por estos referentes cercanos, lo comentamos en unos encuentros anteriores, sino están están a fuerza de memes, están a fuerza de GIF, ¿verdad? Están a fuerza de slogans, y este es un tema que o sea, es fascinante, pero justamente nos expone y nos tiene en medio de esta gran batalla. Veo que el Gustavo nos está transmitiendo, no sé, Álvaro, si
tú lo logras captar. ¿Cómo estás tú? No, A yo lo mejor no, estoy solo. lamentablemente No estoy solo. no lo puedo... No, desapareció de la comunicación, no puedo escucharlo tampoco. Perfecto. No sé qué habrá pasado con Gustavo. Ojalá no haya sido nada grave y no haya sido nada conectado con este resurgimiento de las máquinas, le podemos llamar, este resurgimiento de la tecnología, estos aparatos que nos conectan con lo digital. Sí, hemos de esperar que no sea nada problemático y que podamos volver a comunicarnos con Gustavo. Yo solo para cerrar quiero terminar con algo medianamente positivo. Lo dije al comienzo de mi comentario. Obviamente para mí todo este tema de la tecnología, de toda la internet y las redes, que es algo muy trascendental en estos tiempos, en los tiempos que estábamos viviendo. Obviamente nombré 3 palabras que eran el poder, control, dominio, que son las cosas como un poco más negativas. Bueno, no tengo nada en contra del poder, el poder existe y es algo con el que tenemos que convivir. Depende solamente de la aplicación, de cómo aplicamos el poder que tenemos sobre otras personas o en este caso sobre los seres vivos con los que convivimos. Pero la última palabra o el último, sí, como concepto es el bien común. Y eso yo creo que es lo más positivo que tienen las redes y el internet. Han masificado la información y eso ha llevado a que la gente tenga acceso a esta masa de información en la que conversábamos en episodios anteriores. Y la gente puede tener acceso a esto e informarse. También crea redes, crea comunidades, crea proyectos en común, une gente, une criterios, une conceptos, une conocimiento. ¿Quién iba a pensar, no sé, hace 30 o 40 años atrás en que íbamos a poder estar conectados por vía, no sé, de alguna de las redes que existían entre personas, no sé, de Hong Kong y Chile, teniendo una reunión y uniendo conocimientos para trabajar en pos de un proyecto en común? Eso es lo fantástico de todo esto. También el hecho que es muy positivo, obviamente, de la constante venida de noticias de otros lares de otros lugares de la Tierra, en donde podemos estar obviamente en una constante actualización de información de qué es lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, y esto obviamente afecta nuestras vidas y podemos cambiar conductas y tomar decisiones que pueden mejorar obviamente nuestra realidad, si es que las cosas que están pasando en otras partes del mundo nos afectan directamente o indirectamente. Eso yo creo que es muy positivo. Yo creo que es la forma de abordar. Yo creo, Carlitos, que cuando me tomo de las palabras que dices tú acerca de la educación, la única diferencia que haría yo es que yo creo que puede haber sido, no sé, en la revolución industrial, la educación dejó de ser educación y se transformó en instrucción. Yo creo que ahí es cuando nos confundimos. Yo creo que tenemos muy bien instruidos profesionales, pero no educados, porque la educación requiere de una variable y esa variable es el tiempo. Y lamentablemente el tiempo es escaso en los momentos en los que estábamos viviendo pre-pandemia. El tiempo era maximizado, era sujeto a eficiencia, no había tiempo disponible para educar de la forma en la que muchos pensadores en el pasado estudiaron o postularon
de cómo debería ser la educación, cómo debería ser la idealización de la educación, este proceso en donde tú encuentras las propias respuestas. Y eso es lo que pasa ahora. La inmediatez nos obliga a tener respuestas ahora, ya. No buscarlas por sí solas. Entonces yo creo que esa es como la gran diferencia que haría yo entre la palabra educación. Yo creo que es instrucción lo que recibimos ahora en las instituciones mal llamadas educacionales. Sí, bueno, yo también ya en este marco de despedida solamente quisiera hacerle la pregunta a Álvaro, Gustavo, con esto de la reactivación de las redes sociales, ¿quién va a crear el grupo de WhatsApp? Porque deberíamos armar un grupito de WhatsApp para mantenernos en contacto y no solamente depender de esta sintonizadora, ¿no? Pero que por supuesto no me gustaría perder. Encuentro que hay una idea bastante romántica a propósito de cómo hemos ido rescatando, ¿verdad?, elementos que estaban ahí en nuestra estante, como yo les decía, que estaban decorando mi living. Hoy día me sirven para sintonizar, no solo eso, comunicarme con ustedes. Bueno, Álvaro, yo encuentro que tienes toda la razón respecto de lo que nos comentas cuando dices que el énfasis ha estado justamente en la inmediatez y en la instrucción, dejando de cierta forma de lado, optimizando el tiempo y dejando de lado el énfasis tal vez en lo más humanitario, ¿no?, en lo que tiene que ver con el bienestar y eso. Yo trabajo también durante todo este último tiempo en educación, justamente en un contexto bastante complejo como es el arte en la educación, y haciendo esfuerzo y dando continua batalla respecto de cómo justamente nuestro modelo educacional ha ido estableciéndose desde este prisma o desde esta lógica de la instrucción por sobre justamente la educación más abierta, más plural, más integral. Incluso hacía mención en algunos comentarios anteriores respecto de cómo la OCDE, ¿verdad?, establece criterios sobre cómo el arte debe estar a disposición del profesorado o del contexto educacional para autorregularse solamente. Y en ningún momento hace mención de que el arte está a disposición para nosotros como medio de expresión libre. Y aquí me quiero tomar de esta idea nomás para finalizar, que tiene que ver con la libertad. O sea, hay muchos de nosotros entendemos que es una bandera de lucha, y yo en el fondo estoy a favor y completamente agradecido de que estemos en una sociedad bastante libre, en donde todo el mundo tenga derecho a la misma información, y por supuesto ese es un poco la tónica, ¿no? Sin embargo, este concepto, esta bandera de lucha, para muchos es sinónimo también de temor, porque eso significa que no hay límites. Ser libre significa que yo puedo ponerme a pintar en una hoja de papel y empezar a pintar lo que esté detrás de eso. Y eso, al salirme de los márgenes, estoy generando algo que no estaba presupuestado, ¿me entiendes?, que no era parte del contorno. Entonces hay muchos esfuerzos en definitiva por coartar, hay muchos esfuerzos por enmarcar, ¿verdad?, entendiendo un poco esta idea como una especie de analogía. Pero yo diría, y finalmente haría énfasis en este concepto que tiene que ver con que debemos empujar cada vez más una sociedad libre, y reforzar esta idea de la libertad individual y colectiva. Y a propósito de educación, ¿verdad?, es que solo quiero en el fondo puntualizar que
que si nosotros vamos a estar continuamente, ¿verdad? Como lo hemos estado, como es parte, como es nuestro cotidiano, enfocado en nuestro propio bienestar, enfocado en qué beneficio o no otorga a mi vida y a mi entorno también, que finalmente es parte de mi propio interés, a mi familia, a mis hijos, a mis padres. Eh, Vamos a seguir en el fondo construyendo esta sociedad que establece márgenes, que establece contornos en donde estamos delimitando nuestras libertades. Entonces, si nosotros nos abrimos a la idea de que el otro, ¿verdad?, es una persona no solo importante, sino igual a mí, ¿verdad?, que merecen los mismos beneficios y libertades, entendiéndolo en un contexto no solo económico, ¿me entiendes? Donde cuando hablamos de estos términos, automáticamente surgen estas ideas que son del extremo. Oye, pero ok, vamos a hablar de igualdad, ¿y qué con los derechos de esto? No, entendiéndolo como algo integral. O sea, nosotros somos seres libres, libres por derecho. Sin embargo, el temor a la misma libertad ha hecho de nuestra sociedad, justamente en algunos casos, y está la historia, pues esto que confirma lo que yo estoy diciendo, en donde por el beneficio propio, en donde en el fondo el interés creado, ¿no?, se coartan estas libertades. Así es que eso, solamente me extendí un poquito en mi despedida, pero les mando un fuerte abrazo, queridos amigos, y por supuesto estaré atento a WhatsApp. Bueno, yo solo para agregar en mi despedida, Carlitos, completamente de acuerdo contigo, y yo creo que debemos volver a sentir el aroma del tiempo y empezar a reencontrarnos con el arte del demorarse. Y eso está completamente conectado con todo lo filosófico y las reflexiones que debemos tener. Yo creo que necesitamos tiempo y necesitamos volver a tomar el aroma del tiempo. Esa es la única forma de que podamos resolver las problemáticas del mundo y de lo que nos está afectando ahora. Así es que esa es mi reflexión. Yo creo que el aroma del tiempo debe volver a reencontrarse.